¿Quién escribió el libro del Génesis? ¿Hay un autor o varios? ¿Qué contiene el libro del Génesis? ¿Y cuántas versiones hay de él? Acompáñame a descubrir estos 3 datos importantísimos del libro del Génesis. El libro del Génesis es el primer libro de la Biblia y se considera uno de los textos más importantes en las tradiciones judía, cristiana y musulmana. ¿Quién escribió el libro del Génesis? ¿Un autor o varios autores? Aquí hay que hablar de autoría y tradiciones. El libro del Génesis no tiene un solo autor. Tendremos que hablar de autoría tradicional y de crítica literaria. La autoría tradicional. Según la tradición judía y cristiana, el autor del Génesis es Moisés, quien se cree que escribió el libro alrededor del siglo XIII a.C. durante el éxodo del pueblo de Israel desde Egipto hacia la tierra prometida. Pero desde el siglo XVIII que aparece la crítica literaria, la autoría mosaica ha sido objeto de debate entre estudiosos modernos. La crítica literaria sugiere que el Génesis es una composición de múltiples fuentes, conocida como la teoría documental. Estas fuentes se llaman la fuente yavista y la fuente elogista. A la fuente yavista se la identifica con la letra J y a la fuente elogista con la letra E. La crítica literaria del libro del Génesis se basa en la aplicación de diversos métodos de análisis textual para entender su composición y origen. Uno de los enfoques más influyentes en este campo es la teoría documental, la cual sostiene que el Génesis es una compilación de diversas fuentes escritas, cada una con su estilo y énfasis distintivos. Exploremos aspectos claves de la crítica literaria del Génesis, es decir, de la teoría documental. Así pues, tenemos la fuente yavista. Esta fuente se caracteriza por el uso del término Yahvé, o Jehová en otras traducciones, para referirse a Dios. Se cree que la fuente J se originó en el reino de Judá alrededor del siglo X a.C. y abarca partes significativas del Génesis. Incluye relatos como la creación de Adán y Eva, la historia de José, entre otros. La fuente elogista, que se la identifica con la E, utiliza el término Elohim para referirse a Dios. Se piensa que proviene del reino del norte, Israel, y data del siglo IX a.C. Contiene historias como la de Abraham y parte del relato del Éxodo. También tenemos una fuente sacerdotal que se la identifica con la letra P. Este estrato editorial se distingue por su enfoque en asuntos rituales y genealogías. Se cree que la fuente sacerdotal fue compilada durante o después del exilio de Babilonia en el siglo VI y V a.C. Por otra parte, tenemos doble cuentos y redacción de la Torá. La crítica literaria destaca la presencia de dobles cuentos en el Génesis, donde eventos similares o idénticos son relatados con diferencias en detalles. Por ejemplo, el relato de la creación en Génesis 1 y Génesis 2. Si no habías caído en la cuenta, puedes detener el video y leer los 2 relatos de la creación en el Génesis. Hay 2 relatos en un mismo libro, lo que ya nos indica que no es solo un autor, sino una compilación, como lo estamos diciendo. Se sostiene que los editores posteriores, conocidos como los redactores de la Torá, unieron estas fuentes para formar una narrativa más coherente. Tanto la fuente yavista, elogista, sacerdotal y la de doble cuentos y redacción de la Torá tienen su estilo y énfasis temáticos. Cada fuente exhibe un estilo narrativo y énfasis temático distintos. La fuente J tiende a retratar a Dios de manera antropomórfica, es decir, de forma humana,
mientras que la fuente E enfatiza la importancia de los sueños como medio de revelación divina. Perspicacia, el sueño de Jacob. La fuente sacerdotal, por otro lado, se centra en cuestiones rituales y genealógicas, mostrando un interés particular en la organización y la adoración en el contexto del santuario. ¿Qué aportes tiene la crítica literaria para el libro del Génesis? Bueno, la crítica literaria del Génesis ha contribuido a una comprensión más profunda de la complejidad textual de este libro y ha influido en la manera en que se interpreta. Ha llevado a la apreciación de las diversas capas y tradiciones que forman parte del texto bíblico, enriqueciendo la comprensión de su historia editorial y teológica. Es importante señalar que mientras la crítica literaria ha arrojado luz sobre la composición del Génesis, también existen opiniones y enfoques alternativos en los estudios bíblicos, y las interpretaciones pueden variar según la perspectiva de los estudiosos. Ahora veamos qué contiene el libro del Génesis. El Génesis consta de 50 capítulos y se divide en dos partes principales: la prehistoria, capítulo del 1 al 11, y la historia patriarcal, capítulo del 12 al 50. La primera parte incluye relatos sobre la creación, Adán y Eva, el diluvio y la Torre de Babel. La segunda parte se centra en las historias de los patriarcas como Abraham, Isaac, Jacob y José. Existen versiones del libro del Génesis. La primera versión es en hebreo, pues el Génesis fue escrito originalmente en este idioma. Hay una versión de la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento realizada en el siglo III a.C., que obviamente incluye el libro del Génesis y fue utilizada por la comunidad judía de habla griega y posteriormente por la iglesia primitiva. Está la versión de la Vulgata, que es la traducción latina de la Biblia realizada por San Jerónimo en el siglo IV. Fue la versión estándar en la Iglesia Católica durante muchos siglos. Hay traducciones modernas, numerosas traducciones sobre el Génesis en diversos idiomas, adaptadas para las comunidades religiosas y también para fines académicos. Así pues, el Génesis es fundamental para comprender la cosmovisión religiosa de las tradiciones judeocristianas y ha influido en la cultura, la literatura y la teología a lo largo de la historia. Gracias por ver este video. Suscríbete a mi canal para más contenido de lengua y literatura.